Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Ezequiel Cruz Espinosa, represento al equipo 6 que está integrado por Seth Urich Vázquez Trujillo, Molina Velázquez Christopher Yodiel, Montenegro Ramírez Dylan Axel. El tema que abordaremos en este video será la aritmética. Pero, ¿qué es la aritmética? La aritmética es la rama de las matemáticas que estudian los números y las operaciones básicas que se pueden efectuar entre ellos. Entre estas destacan la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora que sabemos qué significa la aritmética, nos enfocaremos en los temas de propiedades de números reales, suma, diferencia, producto, cociente y potencia en números fraccionarios y orden de las operaciones. ¿Cómo resolverías la siguiente operación? La respuesta que obtendrás dependerá mucho del orden en que la resuelvas. Por ejemplo, si comienzas de izquierda a derecha, primero -12, -2, luego 10 por 5 y finalmente 50 más 1, el resultado será 51. Por lo contrario, si resuelves la operación en sentido opuesto, es decir, de derecha a izquierda, la respuesta será 0. ¿Y qué tal si hicieras los cálculos en un orden un poco diferente? Si primero multiplicas y luego solucionas la resta y la suma, te dará como resultado 3, siendo esta respuesta la correcta, ya que sigue la regla de prioridad de operaciones. La sustracción o resta de fracciones es una operación básica que permite obtener la diferencia entre dos fracciones. Para obtener el valor numérico en forma de fracción, primeramente se debe identificar si la resta tiene el mismo denominador o diferente denominador, por lo que se tienen dos procedimientos diferentes. Restar fracciones con mismo denominador es un procedimiento muy sencillo, ya que lo único que se tiene que hacer es restar los numeradores y dejar el mismo denominador, ya que las dos fracciones lo comparten. Entonces nos quedaría la forma de a sobre b menos c sobre b es igual a menos c sobre b. El segundo procedimiento es un poquito más complicado, ya que se usa para fracciones con distinto denominador. En este caso, lo recomendable es saber obtener el mínimo común múltiplo. Sin embargo, también hay una fórmula bastante fácil que nos ayudará a simplificar esto, que nos dice que a sobre b menos c sobre d es igual a que multiplica a d menos b que multiplica a c sobre b por d, que en este caso b por d son los denominadores, y así se puede sacar el común múltiplo. Bueno, la multiplicación de fracciones es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción, que es el producto de las anteriores, la cual se conoce como producto o resultado de la multiplicación. Para obtener el valor numérico en forma de fracción únicamente se tiene un procedimiento, ya sea para multiplicación de fracciones con diferente denominador o mismo denominador. Para ambos casos se multiplica denominador por denominador y numerador por numerador, que en este caso la forma sería a sobre b por c sobre d es igual a por c sobre b por d. Hola, mi nombre es Dylan Axel Montenegro Ramírez y a mí me tocó el tema números reales y sumas. Empecemos con el tema números reales. ¿Qué son los números reales? Un número real son cualquier números que correspondan a un punto en una recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales e irracionales. En otras palabras, cualquier número real está comprendido entre números menos infinito y más infinito y podemos representarlo en una recta real. Como ya había dicho, los números reales se dividen en varios tipos de números, como son los números naturales, números enteros y números racionales y números irracionales. Comencemos con los números naturales. ¿Qué son los números naturales? Un número natural es cualquiera de los números que se utiliza para contar los elementos de cierto conjunto, como también se utilizan en operaciones de elementos de cálculo.
El siguiente son los números enteros. ¿Qué son números enteros? Pues son cualquier tipo de números que corresponde a un conjunto de números naturales más sus opuestos incluyendo el número cero. Los siguientes son los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Son todos los números que pueden representarse como un cociente de dos números enteros o, más exactamente, un número entero y un número natural positivo. Por último tenemos los números irracionales, que son todos los números reales que son capaces de expresar en forma porque desconocemos tanto el denominador como el numerador. El siguiente tema que me tocó fue sumas. ¿Qué son las sumas? La operación matemática de composición que se consigue combinando o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o un resultado total. El símbolo de las sumas es un símbolo de más y esto se intercambia con los elementos que quieres sumar. Por ejemplo, puede ser 2 más 3 es igual a 5 y así es como tenemos un resultado final y podemos ver otros ejemplos aquí en el cual podemos llegar a una conclusión total. Cociente fraccionario. El cociente de dos fracciones es el producto de la primera por la inversa de la segunda, utilizando la siguiente fórmula. Un ejemplo de esto sería multiplicar 3 quintos por 7 medios. En este caso 3 quintos se deja de la misma manera, mas sin embargo el 2 séptimos cambia de posición. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador, quedando así un resultado de 2 séptimos multiplicado por 3 quintos. Y ya simplemente se hace la multiplicación de fracciones. 3 por 2 da 6 y 5 por 7 da 35, dando como un resultado 6/35. En el caso de un exponente entero positivo o número natural, la potencia de exponente natural de un número entero positivo es igual a multiplicar dicho número por sí mismo tantas veces como indica el exponente, y su signo depende del signo de la base. Si la base es positiva, el resultado es positivo. Cociente y potencias de números fraccionarios. Potencias. Como sabemos por definición de potencia n, la potencia de una fracción es la multiplicación de esta fracción por sí mismo n veces. Esto acaba siendo lo mismo que elevar el numerador y el denominador a dicha potencia n. Para utilizarlo se ocupa la siguiente fórmula. Esta fórmula se utiliza cuando el exponente, o sea, el número n, sea un número entero y positivo. Lo normal será este caso, pero suponiendo que el exponente sea entero, se pueden dar tres casos. 1. Exponente entero positivo, 2. Exponente cero y 3. Exponente entero negativo. Un ejemplo de esto para el exponente cero sería: toda potencia con exponente cero es igual a la unidad. Por lo tanto, la potencia de cualquier fracción con exponente cero es igual a 1. Una potencia con exponente negativo cuando el exponente es un número entero negativo, al igual que cuando el exponente es cero. La definición del inicio de la potenciación carece de sentido, ya que no tiene lógica multiplicar un número por sí mismo un negativo de veces. Una fracción elevada a un número entero negativo es la fracción invertida, es decir, el numerador pasa a ser el denominador y el denominador el numerador, elevada al exponente positivo. ¿Qué podemos concluir de este tema de aritmética? Pues, como sabemos, la aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y sus operaciones básicas a través de ellos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división y todas esas. Mas, sin embargo, tiene muchos usos en el ámbito de cualquiera, ¿no? Tanto físico o matemático, tanto también en el algebraico, también en muchos, ¿no? En muchos son utilizados, entonces podemos definir o podemos concluir que la aritmética es una rama muy útil de acuerdo a todo lo que se usa hoy en día. Podemos concluir eso a través de la investigación que se realizó por medio de mis compañeros y mía. Es lo que se concluiría de este tema.